Mi nombre es José Vidal, oriundo de Frutillar, nacido y criado aquí. Y pues un poco contar a las situaciones a las que me ha llevado al momento satisfactorio de ser músico. Bien, una de las cosas es de que nunca tuve yo el conocimiento de haber heredado algo musical, nunca, jamás. Entonces he comenzado desde los 15 años que sigo en trayectoria musical. Soy autodidacta prácticamente. No he ido a alguna academia, a alguna universidad o colegios donde verdaderamente yo pueda adquirir mayores conocimientos de aquellos que pudiera tener en este momento como individuo independiente. Estuve en el campo primero hasta los 4 años, una cosa así. Y llegamos acá justamente cuando me recibieron con el temblor del año 60. Esa fue la bienvenida que tuve en Frutillar. Y dentro de eso, el hecho de que yo me haya criado acá, también eso hizo sentir de que en alguna medida del ambiente social empecé a acostumbrarme a los ruidos, empecé a acostumbrarme a los sonidos. Cuando era niño yo escuchaba siempre a los pájaros en el monte, porque me crié casi prácticamente en el monte. La mayor satisfacción era escuchar a los pájaros. Y cuando el tiempo estaba malo, cuando el ambiente estaba negativo, los pájaros tenían un tono diferente a cuando las cosas eran verdaderamente satisfactorias y felices. Escuchaba con curiosidad cómo mugían los animales, cómo ladraban los perros, qué tono tenía, que yo no sabía en esos años, en esos tiempos de 5, 6, 7 años, no sabía qué es lo que era un tono, qué es lo que era una melodía, cosas por el estilo. Yo escuchaba música porque teníamos en casa, diríamos, una victrola. Entonces yo escuchaba música en ese tiempo, pero era fanático para tenía mis discos propios en casa y cuantas cosas que después se echaron a perder y se hicieron pedazos en el terremoto del 60, porque yo era niño en ese tiempo. Uno de los instrumentos, primero que no fue instrumento, sino que aprendí en una empresa a hacer sonar cosas, y ahí habían cañerías de luz en las que yo aprendí a hacer sonido. Después de eso ya aprendí a tocar instrumentos de percusión, sacándole la olla a mi mamá, qué sé yo, robándole la olla y sacándola para aprender verdaderamente lo que era percusión. Pero sí después entré a la banda instrumental Exploradores del Sur y ahí comencé a tocar también instrumentos en donde siempre en el desarrollo de ello me esmeraba como para poder ser siempre el primero. Pero no ser el primero por querer obtener el primer lugar en aprender en los instrumentos que había ahí, sino que verdaderamente me gustaba desarrollarme a pleno. Es decir, si tenía algo que tocar, hasta que lo sabía bien, hasta que lo aprendía bien, hasta que lo tocaba bien. Eso me permitió empezar a incursionar en la banda Exploradores del Sur con las cajas, con los pífanos, que son los pitos que le llaman a uno, y con otros instrumentos. Estudié en la Escuela Industrial de Chileno-Alemán en Frutillar. Teníamos la costumbre de, cuando había problemas, de tocar y cuánta cosa, y tocaban ellos la guitarra. Y entonces ahí aprendí a tocarla, solamente mirando, después empecé a incursionar en ello, hasta que aprendí algunas cosas que eran lo básico. Seguidamente, después, ese fue el primer instrumento popular dentro de. De ahí comencé con un armonium. Me llamaron no sé, por curiosidad, a la iglesia evangélica Alianza Cristiana y Misionera. Está todavía en pie, ¿ya? Y ahí aprendí a tocar el armonium. Después del armonium aprendí a tocar acordeón, porque ya como era de teclado, entonces tenía las mismas funciones del armonium, el acordeón. Eso fue el estirar ya un poco, de expandir un poco más los conocimientos. Y de ahí comencé a aprender también a leer música, que cuando era niño veía yo las revistas que se llamaban Musiquero. Estaba el ritmo y estaba la revista musical El Musiquero. Y en El Musiquero salían en el centro una hoja con pauta. Entonces siempre me llamó la atención las pelotitas que habían dentro
de 5 líneas y 4 espacios, y hasta cuando ya estaba en la escuela industrial, todavía a esa edad, todavía me llamaba la atención las pelotitas que habían diríamos, en la pauta. Pero eso después me aclaró un poco más el panorama cuando empecé a ver los himnarios que tenía esta iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Entonces ahí me empecé a aclarar un poquito más de la lectura y empecé a saber, a adquirir el conocimiento de verdaderamente qué es lo que era la pelotita, ya a saber el significado de ello y en la ubicación de las pautas. Entonces eso me ayudó muchísimo en el desarrollo propiamente tal. Y eso creo que complementó todo, entre la interpretación y el manejo de los instrumentos con la lectura musical. En este momento mi desarrollo musical está en la banda Emilio Lupi Gallardo, su director, buen director, el profesor Luis Meneses. Estuve el año pasado y el año antepasado también haciendo clases de teoría musical en una orquesta Sinfonía del Lago, que estaba aquí en Frutillar. Y después estoy desarrollando actividades, académicas propias de enseñar en bandas en la localidad de Fresia, en la escuela básica de Fresia, muy buena escuela, y el buen liceo de Carlos Ibáñez del Campo, que también es del mismo lugar, Fresia. La música es en parte un sentimiento. Para mí todo el mundo tiene un sentimiento musical. Le enseño a personas adultas igual, que han dicho que ellos no pueden. Y ahora están tocando, como digo yo, aunque sea arroz con leche, en algún momento sin arroz, en otro momento sin leche, pero están sí haciendo cosas que verdaderamente a ellos ahora les resulta satisfactorio. La música es verdaderamente un tesoro muy especial. Está fuera del oro, de la cosecha de diamantes, de todas esas cosas que alguien pudiera tomarlo como riqueza pura en la sociedad. Sin embargo, la música yo creo que es uno de los mayores, logros que pudiera adquirir cualquier tipo de persona, cualquiera que sea en el ambiente que se desarrolle.